¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, profe. Ahí estamos. Hicimos el corte, preparamos el mate, seguimos un ratito. Entonces, lo que les venía diciendo, el golpe de Estado de 1828 genera un punto de inflexión en la historia de la violencia política en el país. Porque más allá que nos la hemos pasado viendo, que se la pasaron peleándose entre ellos desde 1810 hasta la fecha prácticamente, hasta ese momento, cada vez que se producía el desplazamiento de un gobierno o un movimiento de fuerza, salvo en el caso concreto de Liniers en los comienzos de la Revolución, siempre los objetivos de estos movimientos fue desplazar un gobierno y listo, se terminó, quedó allí. Sin embargo, por primera vez, luego de un movimiento de fuerza contra el orden legal, se perseguía en la vida y en su integridad física a aquellos que habían sido desplazados del gobierno. Por primera vez, un gobernador legal o un gobernante legal era ejecutado como consecuencia de un movimiento de fuerza contra su gobierno. Fue un antecedente histórico funestísimo el del golpe de Estado de Lavalle. Y en este sentido también cabe destacar, para lo que vean lo que es esta gente, no solamente por lo que piensa política, sino como seres humanos también. ¿Cuál es la plaza que se encuentra frente al Palacio de Tribunales en Buenos Aires? ¿Conoce el Palacio? No, el Palacio de Tribunales en Buenos Aires, no acá. Buenos Aires. En Cava. Si se los pregunto porque tiene vinculación con el sujeto que estamos analizando. Frente al Palacio de Tribunales está la Plaza Lavalle. Es decir, frente al órgano que tiene en sus manos la custodia de los derechos y garantías constitucionales, la plaza con el nombre y la estatua del primer golpista y del primer magnicida que estuvo en la historia de este país. Refleja lo que somos. Frente a la Corte Suprema de Justicia, frente al Palacio de los Derechos, la estatua del golpista y asesino. Pero no solamente esto. En donde está el Palacio de Tribunales, primero estuvo el Parque de Artillería, de allí que tomó el nombre de la Revolución del Parque de 1890. Pero también, frente a la plaza, estaba la casa de los Dorrego, el solar de la casa de los Dorrego. Es decir, que frente a la casa de Dorrego pusieron la estatua del tipo que lo mató. ¿Se dan cuenta lo que son, no? Lo que es esta gente. Cuenta la leyenda que la ventana que daba a la plaza nunca más se abrió. Y obviamente, te pusieron la estatua del golpista, del que mató a tu pariente, enfrente. Creo que no encuentro calificativos en la lengua castellana para poder significar estas cosas. Y se nota, porque me indignan. Este es un hecho histórico que me enfurece terriblemente. Y sobre todo de la forma liviana con que lo toma la historia oficial. La revolución de los sombreros, la revolución del 1 de diciembre. ¿Qué revolución? Esto fue un golpe de Estado, no una revolución. ¿Y qué elección de los sombreros? Un milico dio un golpe de Estado y se hizo nombrar gobernador. ¿De qué estamos hablando? Los que agarren Galetti dice esta payasada de la elección de los sombreros. Lo cierto es que esto generó el recrudecimiento de la guerra civil en el país. En efecto, la locura homicida que se desata en Buenos Aires como consecuencia de este golpe de Estado no tuvo parangón, creo, hasta salvando las diferencias históricas, ¿no?, de la última dictadura militar. Fue terrible. La represión que se vino en la provincia fue terrible. Para que se den una idea, 1829 fue un año que arrojó balanza demográfica negativa, es decir, que hubo más muertes que nacimientos. En un año en el que no se registró ninguna epidemia. Sí, todo producto del salvajismo desatado por la guerra civil. Y en este sentido son célebres las tropelías de los coroneles Rauch y Estomba, que salieron a cazar, literalmente a cazar indios y gauchos en el interior de la provincia. Les hacían cavar sus propias tumbas y los ejecutaban. Los ataban a la boca de los cañones para que la metralla les despedazara el cuerpo. Rauch, Estomba, y esta gente tiene plazas, tiene calles, tiene avenidas, tiene pueblos. Estos asesinos
Tienen nombres para pueblos, para calles, para ciudades, para plazas. Ahora, ¿qué posición adoptó el resto del país frente al golpe de Estado dado por el general Lavalle? El golpe de Lavalle lo que hizo fue encolumnar a todas las provincias en un objetivo común: aborrecer el golpe de Estado. Porque si ustedes recuerdan, teníamos un órgano de representación nacional funcionando en Santa Fe, la Convención Nacional. Frente a la noticia del fusilamiento de Dorrego, las dos provincias que no estaban en la convención, que eran Córdoba y Mendoza, inmediatamente mandan su representante, y en enero de 1829, la Convención Nacional, reunida en Santa Fe, declara al golpe de Estado como anárquico y sedicioso, al fusilamiento de Dorrego como un crimen de alta traición contra el Estado, y desconoce al gobierno de facto. La verdad, chapó la Convención Nacional. Aplaudo de pie a la Convención Nacional. Hizo lo que tenía que hacer. Estuvo a la altura del mandato histórico. Desconocer a un asesino y golpista. Reitero, porque fue un acto sin precedentes en toda nuestra historia constitucional. Inédito y nunca más reproducido. Un órgano legítimamente constituido declara ilegal el golpe de Estado. Declara anárquico y sedicioso el golpe de Estado, un crimen de alta traición contra la patria, el fusilamiento de Dorrego, y desconoce al gobierno de facto. En efecto, le declara la guerra a Lavalle, solicita tropas a las provincias y forma un ejército que coloca al mando del gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López. Podemos decir entonces que el fusilamiento de Dorrego unió a las provincias y las encolumnó en una posición en contra del golpe de Estado. Qué diferente hubiese sido el siglo XX si los congresos de la nación hubiesen tenido lo que hay que tener y hubiesen hecho lo que hizo la Convención Nacional. Porque había que tener mucho coraje para hacer lo que hizo la Convención Nacional. Y lo hicieron. El siglo XX, en cambio, es la historia de las cobardías. ¿Qué hizo el Congreso en 1930? Nada. ¿Qué hizo el Congreso en 1955? Nada. ¿Qué hizo el Congreso en 1962? Nada. ¿Qué hizo el Congreso en 1966? Nada. ¿Qué hizo el Congreso en 1976? Nada. La Convención Nacional sí, se paró de mano y lo dijo claramente. El golpe de Estado es ilegal, es anárquico, es sedicioso, y usted es un asesino y traidor a la patria. Y obviamente, reitero entonces, esto recrudece la guerra civil. Inmediatamente, López moviliza las tropas, invade la provincia de Buenos Aires desde el norte. Mientras tanto, como segundo del ejército es nombrado Juan Manuel de Rosas, que se encontraba en Santa Fe. Se le encomienda que nuevamente juntase a las milicias rurales y rodease Buenos Aires desde el sur, junto con partidas de gauchos y de indios. Con lo cual rápidamente la guerra se liquidó en 3 meses prácticamente. Porque en efecto las fuerzas de Estanislao López derrotan a Lavalle en Puente de Márquez el 26 de abril de 1829 e inmediatamente sitian Buenos Aires. Las tropas de López sitian Buenos Aires desde el norte, mientras que Rosas, con las milicias de campaña y un ejército de indios y gauchos, sitia Buenos Aires desde el sur. Es decir, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está sitiada. Con lo cual la situación para los golpistas es crítica. Sin embargo, van a seguir pasando cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo les dije hoy que cuando se produce el golpe, Lavalle comandaba el primer contingente de tropas. El segundo contingente debía regresar en enero de 1829. Y es lo que va a ocurrir. En enero de 1829, el segundo grupo, la segunda columna del ejército, regresa de la guerra con el Brasil al mando del general José María Paz. Y acá el proyecto unitario se bifurca. Porque Lavalle, ¿qué quería? Que Paz lo auxiliara a él. Sin embargo, a Paz le interesa poco y nada lo que pasa en Buenos Aires. Paz tenía un objetivo claro: capturar su provincia. Paz era cordobés, tenía una inquina política con Bustos desde las jornadas de 1820 y en consecuencia el general Paz marcha con esta segunda columna de tropas rumbo a Córdoba.
para el mes de junio de 1829, derroca a Juan Bautista Bustos como gobernador de Córdoba y se proclama gobernador. Es decir, lo mismo que hizo Lavalle en Buenos Aires, lo hace el general Paz en Córdoba. Derroca al gobierno legal de Bustos y se autotitula gobernador. E inmediatamente el ejército al mando del general Paz comienza a invadir las provincias del norte y del centro, dando golpes de Estado y colocando jefes de su ejército como gobernadores. Por lo tanto, no solamente hay un proyecto unitario con Lavalle en Buenos Aires, sino que Paz lentamente comienza a invadir todas las provincias del centro y del norte. Primero Córdoba y luego van cayendo una a una. Santiago, Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y las provincias cuyanas. Invade prácticamente toda la franja centro-norte del país. Con lo cual quedan solamente en manos unitarias Corrientes, en manos federales Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. Es decir, con esto López queda encerrado entre dos fuegos, si se quiere, porque está sitiando Santa Fe y ahí es donde viene el gran problema. López teme que el general Paz lo ataque por la retaguardia, porque piensen ustedes que la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe son fronterizas. Y mientras López se encuentra atacando Buenos Aires, teme que lo ataque por la retaguardia, que le ataque su propia provincia. Esto genera también que en el mes de junio de 1829, Estanislao López delegue el mando en Juan Manuel de Rosas y se repliegue sobre su provincia para defenderla de una posible invasión del general Paz. Por lo tanto, este es el esquema de situación a mediados de 1829. Para colmo, Paz se ha hecho fuerte en el interior, porque en ese mes de junio de 1829 derrota a Quiroga en la batalla de la Tablada, y luego lo va a volver a derrotar en febrero de 1830 en la batalla de Oncativo, con el cual todo el centro norte queda en manos del general Paz. Mientras tanto, reitero qué es lo que pasa en Buenos Aires. Hemos visto, estaban sitiando el ejército de López y Rosas, ahora Rosas tiene el mando de todo el ejército que sitia Buenos Aires, y decide parlamentar con Lavalle. Porque claro, los unitarios lo lanzaron al golpe, lo instigaron a asesinar a Lavalle, y cuando la mano vino cambiada luego del triunfo en de López en Puente de Márquez, los unitarios que lo acompañaban empezaron a rajarse a Montevideo como lo hicieron toda la vida, lo dejaron solo a Lavalle. Por lo tanto, Lavalle decide buscarlo a Rosas y parlamentar. Y en este sentido, cabe destacar, si bien se pelearon duramente a lo largo de todas estas luchas intestinas, no se odiaron Rosas y Lavalle. En efecto, eran hermanos de leche. ¿Qué significa esto de hermanos de leche? Que fueron amamantados por la misma nodriza. Por lo tanto, no eran parientes, pero era como si lo fueran con el general Lavalle. Y en efecto, lo va a buscar a Rosas a una de sus estancias en Cañuelas, y así sellarán la paz el 24 de junio de 1829. Se firma lo que se conoció como el Tratado de Cañuelas. Por el Tratado de Cañuelas se dispone el cese de hostilidades, se convoca a elecciones para restituir la legislatura porteña. Recuerden que la legislatura había sido disuelta por Lavalle. Bueno, se convoca a elecciones para formar una nueva legislatura. Rosas se compromete a mantener el orden en la campaña y Lavalle en la ciudad. Y a su vez también ambos ejércitos se someterían al nuevo gobernador que fuese electo. El Tratado de Cañuelas tuvo una cláusula secreta por la cual ambos jefes, Rosas y Lavalle, se comprometían a concurrir a estas elecciones que estaban convocando en una lista de unidad. Una lista de unidad que estuviera compuesta tanto de unitarios como federales, y hasta se habían puesto de acuerdo en elegir a Félix de Álzaga como nuevo gobernador. Sin embargo, cuando debe sustanciarse la elección, llegan a Buenos Aires las noticias de los triunfos del general Paz en el interior. Y por lo tanto, los unitarios cobran nuevo brío. Los unitarios que se creían derrotados ahora tienen esperanza en lo que haga Paz en el interior. Y por lo tanto deciden violar el Pacto de Cañuelas.
en la fecha pactada para las elecciones, los unitarios deciden presentarse con una lista netamente unitaria. Mientras tanto, Rosas, sabedor de esto, Rosas tenía el mejor sistema de espionaje e información de la provincia. Rosas, un tipo que hablaba todos los dialectos aborígenes de la provincia de Buenos Aires, que se entendía más con los gauchos y con los indios que con los doctores de Buenos Aires. Era el caudillo popular ya por excelencia de la provincia. Y todas las familias unitarias, que eran las familias ricas de Buenos Aires, tenían criados que eran, lógicamente, las clases populares eran federales. Claro, el mejor sistema de información que tenían. Los criados de los unitarios eran todos federales y le reportaban a Rosas lo que pasaba y lo que se conversaba. Rosas, sabedor de esto, suspende las elecciones en la campaña, pretextó que llovía mucho, con lo cual queda en evidencia la maniobra unitaria y esto recrudece las hostilidades. Se reinician las hostilidades. Pero además, el sitio de Rosas sobre Buenos Aires había sido muy laxo porque había permitido la introducción de alimentos, la introducción de medicinas, que en vez de usarlas para población, los unitarios los usaban para el ejército propio. Frente al recrudecimiento de las hostilidades, Rosas directamente corta de cuajo con todo. Somete a Buenos Aires a un sitio terminante. Ahora sí, frente a este panorama, los unitarios que lo instigaron a violar el acuerdo de Lavalle también se rajan, por lo tanto ya sin ningún apoyo de ningún tipo. En agosto de 1829, directamente Lavalle y Rosas firman el Tratado de Barracas, por el cual directamente ellos designan un gobernador interino, que sería el general Juan José Viamonte, al cual le conceden las facultades extraordinarias para el mantenimiento del orden, y a su vez también se le coloca un senado consultivo para que lo acompañe. Es decir, es una fórmula de transacción. Frente a la emergencia, nos ponemos de acuerdo los dos jefes y ponemos un gobernador interino, y será este gobernador interino quien tenga que normalizar institucionalmente la provincia. Como dato de color, este senado consultivo fue la última participación política y pública de Juan José Paso. 1829 y el maestro seguía. Ya estaba próximo a morir don Juan José Paso. Entonces, reitero, se nombra un gobernador interino. Mientras estaban sucediendo estas cosas en Buenos Aires, estuvo a punto de retornar al país un viejo conocido de ustedes, un grande entre los grandes que injustamente había tenido que dejar la patria. Cuando se entera, se encontraba en Francia, cuando se entera de la caída de Rivadavia, San Martín quiso volver al país. Con tanta suerte que cuando llegó habían vuelto los unitarios. Y le empezaron a decir de todo en la prensa a San Martín, a tal punto que se amargó mucho, no quiso descender del barco, se quedó arriba del buque, anclado ahí en la rada del puerto de Buenos Aires, no quiso descender. Cuando cambia de manos la cuestión, cuando ya claramente los federales se ven vencedores, temiendo por su seguridad, los mismos tipos que hasta hace 2 días lo insultaban le piden que sea gobernador de Buenos Aires, los mismos tipos que lo puteaban ahora le piden a San Martín que sea gobernador. Allí es donde San Martín lanza su célebre frase: no seré yo el verdugo de mis conciudadanos. Pero al grado que han llegado las pasiones, una de las dos fuerzas en pugna desde que empezó la revolución deberá imponerse físicamente a la otra. Ya San Martín en 1829 la tenía clara. Necesariamente un bando deberá imponerse al otro porque si no va a ser imposible gobernar este país. San Martín en 1829 lo tenía claro, Rosas tardó un poco más en comprenderlo. Pero lo cierto entonces es que tenemos un gobernador interino en la provincia, Juan José Viamonte. Y reitero, Viamonte, un viejo oficial del ejército de los Andes, es el encargado de recomponer institucionalmente la provincia. Y Viamonte tiene 2 alternativas. Una, convoca elecciones. Convoca elecciones, que se forme una nueva legislatura y que esa legislatura elija al gobernador legal. Pero por otro lado, comienza a suceder algo. Muchos legisladores que integraban la legislatura que había sido depuesta por el golpe de 1828
comienzan a argumentar públicamente, miren, nosotros tenemos mandato vigente, porque nosotros nunca terminamos el mandato. Nosotros fuimos expulsados por un golpe de Estado, por lo tanto, ¿qué elecciones? Nos tienen que restituir a nosotros en nuestro puesto. Era la disyuntiva que tenía Viamonte. O convoca elecciones para elegir una legislatura nueva, o restablece la legislatura que había sido depuesta por el golpe de Estado. En este sentido, Viamonte consulta con quien ya a esta altura es el hombre fuerte del federalismo de Buenos Aires, me refiero a la figura de Rosas. Rosas lo ve como todo un mensaje de respeto a la legalidad, restablecer un órgano que había sido disuelto por un movimiento de fuerza. Y en efecto, en un acto también inédito de nuestra historia constitucional, único e irrepetible en nuestra historia constitucional, el gobernador interino Viamonte, el 1 de diciembre de 1829, restablece la legislatura de Buenos Aires depuesta por el golpe de Estado. Por primera y única vez en nuestra historia constitucional, un órgano legalmente constituido que había sido despojado por un golpe de Estado es restablecido en funciones luego de acabado el golpe. Y piensen y proyectemos esto más allá. Si no lo hubiesen asesinado, hubiese sido restablecido Dorrego en el mando de la provincia. Era todo un mensaje de legalidad el que se estaba mandando. Reitero, en el siglo XX nadie tomó este antecedente. Esto es pregunta de examen porque fue un hecho histórico, único. Un órgano legalmente constituido y disuelto por un golpe de Estado es restablecido al concluir el periodo de facto. Y obviamente, la legislatura de Buenos Aires rápidamente elige a Juan Manuel de Rosas como gobernador. El 6 de diciembre de 1829, la legislatura que había elegido a Dorrego, que había sido disuelta por el golpe de Estado y restablecida por el gobernador Viamonte, elige a Juan Manuel de Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires y le otorga facultades extraordinarias para el mantenimiento del orden. Y para aquellos que, sobre todo la historia confabuladora, la historia cretina, unitaria, que pretende poner una cuña entre la figura de Rosas y Dorrego, y Rosas lo traicionó a Dorrego, lo dejó solo, Rosas hizo lo que hubiese hecho cualquiera con 2 dedos de frente, si no tenían con qué pelear. Hubiese terminado Rosas fusilado también si lo capturaban. El primer acto de gobierno de Rosas fue ordenar funerales con honores de jefe de Estado a su compadre Dorrego. Y en efecto lo diría en su discurso: víctima ilustre de nuestras guerras civiles, descansa en paz frente al llanto de un pueblo que lo quiso como pocos. Un tipo muy querido, una figura muy popular, Dorrego. Y allí el honor de su sucesor en el mando del federalismo. Ahora bien, lo que significó también Rosas en el advenimiento al gobierno de la provincia fue completar el esquema que se había iniciado con Dorrego. Porque Dorrego significó el advenimiento de las masas urbanas de la provincia, el caudillo de masas urbanas de la provincia. Rosas a esas masas urbanas les agregó las masas de peones y gauchos e indios de la campaña de la provincia. Rosas no solamente tuvo el apoyo de las clases populares de la ciudad, sino que también fue el ídolo de la campaña de la provincia. Lo consideraban un gaucho más, lo consideraban un primus inter pares. Porque como dice José María Rosa, mientras los jóvenes de la época se atiborraban de latines y frases sofísticas, Rosas se educó a su modo en las estancias del interior de la provincia, jugando partidas interminables con los gauchos, con los indios, en las cuales la astucia a veces valía más que la educación formal. Reitero, Rosas no hablaba francés, no hablaba inglés, pero hablaba todos los dialectos de los pueblos originarios de la provincia. Rosas no se vestía al fraque y levita francés, sino que se vestía como los gauchos del interior de la provincia y trabajaba como uno más en sus estancias. Por lo tanto, los gauchos no lo veían solamente como el patrón y el gobernador, lo veían como uno de ellos, lo veían como alguien propio. Y eso explica el porqué de la idolatría de Rosas en las masas rurales de la provincia.
al cual que se plegaron a las masas populares de la ciudad. En este contexto, entonces, se inicia Rosas, el primer gobierno de Rosas. Cabe destacar que este primer gobierno de don Juan Manuel no fue para nada revolucionario, ni tuvo la característica emancipadora, fuertemente nacionalista, que tendría su segundo mandato. En este momento Rosas es un fiel exponente de la clase social a la cual pertenece, que es la de los hacendados de la provincia de Buenos Aires. Y en cierto modo era un tipo querido tanto por federales como unitarios, los federales porque lo veían como claramente ya el jefe popular, y los unitarios porque veían en Rosas un hombre de orden. Y los unitarios, después de todas las tropelías que cometieron, veían en Rosas un tipo que no los iba a perseguir, que les iba a garantizar que no los iba a perseguir, que iba a mantener el orden. En efecto, Rosas prácticamente no hizo uso de las facultades extraordinarias que se le dieron, solamente las usaría en dos oportunidades. Una para convocar una leva forzosa a efectos de formar la división auxiliar de los Andes, para la guerra que se venía contra el general Paz, y otra para sofocar una revolución de la guarnición de Salto al mando del coronel Montero. Cabe destacar también que en este periodo Buenos Aires deja de mirar un poco para el otro lado del charco, deja de mirar un poco para el lado de Europa y comienza a mirar un poco más hacia el interior. Buenos Aires, en cierto modo, deja de ser una factoría portuaria para convertirse en la metrópoli de una campaña. Y reitero, mientras Dorrego significó el advenimiento de las masas urbanas, Rosas significó el advenimiento de las masas rurales. Y vuelvo a reiterar, los unitarios veían un hombre de orden, un hombre que sabía que no iba a permitir que los persiguieran. Pero reitero, no tiene todavía una concepción nacional, una concepción macro de los peligros a los cuales se encuentra acechado el país. El banco seguirá en manos de los ingleses, la tierra seguirá en manos de los enfiteutas, no se vendrá esa ruptura fuerte, esa ruptura conflictiva que se dará en la segunda gestión, cuando terminó con la enfiteusis, cuando terminó con el banco, cuando decidió aplicar una política económica favorable a las provincias. En 1829 es un hombre de su clase, un hombre de orden. Todavía no es un hombre de la Confederación. En efecto, su gabinete fue el gabinete de Viamonte, que a su vez había heredado de Lavalle. Es decir, para que se den una idea, Manuel José García era el ministro de Hacienda de Rosas, el que había sido ministro de Rivadavia. Todavía no sobraban los tipos para armar gabinetes, ¿no? Profe, sí. Se está entrecortando. La última parte se cortó. No soy técnico en computación. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, ahora. Ahí volvimos, ¿no? Sí, profe. Sí. Se me cortó internet momentáneamente, ahora entiendo por qué se había trabado. Ya están detonadas las redes a esta altura de la pandemia, ¿no? Lo que les decía, el gabinete de Rosas fue el mismo gabinete que tuvo Viamonte, que a su vez había sido el último gabinete de Lavalle. Es decir, no sobraban los hombres para la conformación de los gabinetes ministeriales. Y era un gabinete de unión con Balcarce en guerra, con García en Hacienda y con, no me acuerdo quién había puesto en gobierno, pero un gabinete de unidad, un gabinete de unidad. Y reitero, en este sentido, ahí está Guido, ahí está Guido, era el que me faltaba, el general Guido en gobierno, Balcarce en guerra y García en Hacienda. Pero reitero, no tendrá la visión emancipadora que sí tendría durante su segundo gobierno, cuando imponga la ley de aduanas, cuando disuelva la enfiteusis, cuando confisque el banco y cuando le haga una guerra a Francia primero y a Inglaterra y a Francia conjuntamente y se las gane. Como veremos. Lo cierto es que para este momento histórico también Rosas tiene una ocupación mucho más problemática que por ahí cuestiones de índole económica. Porque, piensen ustedes, tenemos claramente dos bloques de provincias enfrentados. Por un lado, el general Paz, que se ha hecho fuerte en el interior y que ha armado la Liga de
la Liga Unitaria, en la cual, encabezada por Córdoba, se encuentran abroqueladas todas las provincias del centro norte, aquellas que fue ocupando paulatinamente el Ejército de Paz cuando vino de Brasil, frente a las 4 litorales que están en manos federales. Es decir, hay claramente un bloque de 2 provincias con proyectos políticos antagónicos. Y Rosas la tenía clara. Porque rápidamente el general Paz había formado un supremo poder militar con el Tratado de la Liga del Interior. Y reitero, 9 provincias se encontraban encolumnadas detrás del general Paz. No encolumnadas democráticamente, porque reitero, Paz dio golpes de Estado en el interior y las ocupó militarmente. Pero hay un bloque de 9 provincias unitarias frente a un bloque de las 4 litorales federales. Por lo tanto, a efectos de hacerle frente a esta situación, Rosas bogó por la conformación de una liga de gobiernos federales para oponerla a la Liga Unitaria del general Paz. En efecto, organizaría un ejército con miles de hombres para hacerle frente a la Liga Unitaria. Ordenó, como reitero, el ejercicio de las facultades extraordinarias, una leva forzosa de 10.000 hombres que puso al mando del general Balcarce, y levantó a la División Auxiliar de los Andes de 700 hombres que puso en manos de Juan Facundo Quiroga. Y precisamente allí, en Buenos Aires, parlamentando con Quiroga, es cuando surge la idea también de conformar una alianza defensiva y ofensiva entre las provincias litorales. Se hallaba también en Buenos Aires un delegado de la provincia de Corrientes, Pedro Ferré, y así están parlamentando Rosas, Quiroga, Ferré, y Rosas le dice a Quiroga, a Ferré: usted tiene una ventaja, Ferré, usted es correntino. Cualquier movimiento mío tendiente a formar una liga de provincias va a ser vista con malos ojos en el interior, porque van a decir que soy el porteño que quiero gobernarla. ¿Por qué no da usted el primer paso y comienza a sellar alianzas, acuerdos bilaterales con nuestras provincias litorales, y así damos marcha a un acuerdo federal verdaderamente? Y en efecto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que se conoce como los prolegómenos o preliminares del Pacto Federal a lo largo de 1830. A lo largo de 1830 se fueron dando una serie de acuerdos bilaterales entre las 4 provincias litorales que dieron origen en enero de 1831 al Pacto Federal. Así hubo un acuerdo entre Corrientes y Santa Fe, entre Corrientes y Entre Ríos, entre Corrientes y Buenos Aires, entre Buenos Aires y Entre Ríos, y así sucesiva y recíprocamente, hasta que a partir de agosto de 1830 está negociándose definitivamente la conformación de un pacto federal. Es así como en uno de estos acuerdos que se da entre Santa Fe y Corrientes, claramente se establece la idea de aceptar la forma de Estado federal y también el otorgamiento de las relaciones exteriores a la provincia de Buenos Aires. Es decir, las 4 provincias litorales más o menos están en sintonía. Y ya para julio de 1830 se encuentran negociando en Rosario la vertebración definitiva del Pacto Federal. Allí se encuentra el representante de Buenos Aires, José María Rojas y Patrón, el representante de Corrientes, Ferré, un representante de López y otro del gobierno de Entre Ríos. Y la idea era esta: ligarse en forma defensiva y ofensiva. ¿Para qué? Para hacerle frente a la Liga Unitaria del general Paz. Cuando están discutiendo esta conformación de una liga defensiva y ofensiva, el representante de Corrientes, Ferré, propone algunas cuestiones. Crear una comisión representativa para llamar a un Congreso Constituyente, establecer una política aduanera proteccionista, repartir la renta aduanera entre todas las provincias y habilitar más puertos para el comercio exterior. Una cláusula claramente de contenido organizativo constitucional, es decir, crear una comisión representativa para convocar a un Congreso Constituyente. Y luego todas cláusulas de carácter económico: el proteccionismo aduanero, el reparto de la renta aduanera y la habilitación de puertos en el río Paraná. En este sentido, Rojas y Patrón, el representante de Buenos Aires, dice: mire, Ferré, yo no tengo instrucciones de mi gobierno para discutir esto. Yo vine a discutir una alianza militar y usted me sale con cláusulas de carácter económico. Déjeme consultar con mi gobierno a ver qué considera.
En este sentido, Rosas, en primer lugar, se va a oponer a la convocatoria a un Congreso Constituyente porque me dicen, miren, convocar a un Congreso en este contexto es pegarnos un tiro en el pie. Hay 9 provincias que están encolumnadas detrás del General Paz. Si hacemos un Congreso, y van a imponer su mayoría unitaria. ¿Qué vamos a repetir? ¿La experiencia del 26? Es un disparate convocar a un Congreso ahora. Y por otro lado, a través de Rojas y Patrón, de su representante, se va a exponer esto que yo les dije hace un instante, como un fiel exponente de la clase a la cual pertenece, a la de los hacendados de la provincia de Buenos Aires. Porque hará una defensa del libre comercio y de la producción ganadera primaria de la provincia. Y también defenderá la centralización aduanera en el puerto. ¿Por qué decía esto? Miren, es cierto, Buenos Aires recauda las rentas a través de la aduana, pero Buenos Aires no usa la renta aduanera para gastos provinciales, lo usa para gastos de carácter nacional, porque Buenos Aires tiene en sus manos las relaciones exteriores del país, por lo tanto debe mantener las legaciones diplomáticas y los embajadores. A su vez también, la provincia de Buenos Aires tiene que hacer frente al pago de la deuda contraída por Rivadavia, que fue nacionalizada, contraída como ministro de gobierno de la provincia y luego nacionalizada. Por lo tanto, nosotros la renta aduanera la usamos para pagar la deuda pública. Y en tercer lugar, como representante de las relaciones exteriores, también Buenos Aires tiene a su cargo la defensa. Y por lo tanto, yo la renta aduanera no la uso para Buenos Aires, la uso para las funciones nacionales que ustedes me delegaron. Si quieren, yo me la saco de encima, no tengo problema, y hagan lo que quieran. Ferré lo que contrapropone es, bueno, reparta la renta aduanera, perdón, pague lo que tenga que pagar de carácter nacional y lo que queda, repártalo. Lo cierto es que las negociaciones se empantanan, en cierto modo, y López y Rosas tenían otra urgencia. Porque claro, Ferré estaba cómodo, porque entre la Liga Unitaria y Ferré estaba el río Paraná de por medio. Pero Buenos Aires y Santa Fe están en la primera línea de fuego, son limítrofes con el General Paz. Por lo tanto, están urgidos por formar la alianza militar. Por lo tanto, sobre la base de un proyecto presentado por el representante de Santa Fe, Domingo Cuyen, llegan a un acuerdo personal, López y Rosas, y se allana la firma del acuerdo. Se desecha todo lo que es de carácter económico para discutirlo más adelante, convocar al Congreso Constituyente para cuando las provincias estuvieran en paz y tranquilidad, y a su vez también establecer una comisión representativa, pero con características de diplomáticos, no diputados de los pueblos, sino representantes de los gobiernos que los podés nombrar y remover a libre arbitrio. Esto es lo que allanó la firma del acuerdo el 4 de enero de 1831. Voy a cortar acá porque ya se termina. Mañana vamos a analizar el Pacto Federal, que sería la norma fundamental de la nación hasta la sanción de la Constitución en el año 1853. Por lo tanto, le pido que tengan a mano el texto del Pacto Federal. Si lo googlean, lo van a encontrar. Los veo mañana, chicos. Muy buenas noches, descansen. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. No, profe, gracias.